Buen día. El día de hoy, junto con mi compañero Julián, venimos a hablar sobre el románico, era románica o estilo románico, como le quieran decir. Para empezar, tendríamos que hablar sobre qué es el románico, cómo se dio el románico para tener un poquito más de contexto histórico acerca sobre este estilo. Cuando decimos sobre el románico, ¿qué es el románico? Es que el románico es un estilo artístico y un estilo arquitectónico que surge en la Edad Media, a mediados del siglo X, ya extendiéndose hasta el siglo XI, y hasta el siglo XII, principios del siglo XIII. Específicamente, pues este se da en Europa durante, pues como les digo, la Edad Media. Lo que hace a este estilo destacar son sus diferentes elementos, sus distintivos elementos, tanto en la arquitectura como en la pintura, como en la escultura. Algunos de estos, digamos, ejemplares que podemos encontrar fácilmente de este estilo es, digamos, el Pantocrátor de San Clemente de Taúl. Podemos encontrar la pintura de Santa María de Taúl también. O si vamos hacia la escultura, podemos ver el pórtico de la Glorieta. Aparte de estas tres características que diferencian al románico, podemos encontrar también que en este influye mucho la religión, influye mucho la iglesia. En este está esto de que las personas buscan dónde tener su culto, buscan esa necesidad de ir a un lugar donde puedan propagar su fe. También una de las características que influye mucho en el románico son los caminos de peregrinación. También en cuanto a arquitectura podemos ver muchas bóvedas de cañón, bóvedas de arista. Hablamos también sobre las columnas, sobre los dinteles que están decorados con su escultura, con pinturas que van hacia lo rudimentario, con fines decorativos únicamente. El románico se extiende por toda Europa, por varias regiones, por varios países, pero en este modo, en cada país, en cada región se da de una forma distinta. En cada parte el románico va avanzando a su manera. Por ende, no podríamos decir que el románico se divide en unas etapas específicas, pero sí divide su estilo, la forma, el cómo crece su estilo se puede dividir, digámoslo, en cuatro etapas. Podemos dividir el románico en cuatro etapas. Y es que hay que recordar que el románico es el primer estilo internacional de toda la cultura occidental. Ya cuando hablamos de las etapas, pues podemos encontrar la etapa prerrománica, podemos encontrar el románico temprano, podemos ver también el románico pleno y el románico tardío. Cuando hablamos del románico, del prerrománico, este se da a finales del siglo IX, entrando al siglo X, y es que este es el auge que da a este estilo, donde empiezan a surgir todas estas características románicas, pero empezamos a notar mucho una influencia bizantina y mucha influencia carolingia en los lugares, en la arquitectura, en la pintura. En esta época Europa pues estaba pasando por un quebrantamiento político, un quebrantamiento social, donde Europa se encontraba invadida por los bárbaros, venían las caídas de los reyes, de los feudos, entonces también venían con la caída del Imperio Romano. Europa por ende se encontraba en un quebrantamiento económico. Ya cuando entra la segunda etapa, que es el románico temprano, que el románico temprano pues se da desde el siglo XI a principios del siglo XII. Y es que durante esta etapa ya se empezaron a desarrollar las distintas características del románico, pero empiezan con la creación de las iglesias. Empiezan las creaciones de las iglesias con un poco de bajitas, empiezan oscuras, ventanas muy pequeñas, sus fachadas eran feas, eran de ladrillo, eran de piedra, tenían muros horribles, entonces empezaron también sus arcos, pero arcos de medio punto y más que todo arcos ocultos. Ya siguiendo al románico pleno, que este sí se da a mediados del siglo XII,
las iglesias se hicieron más grandes, más complejas, se empezaron a surgir las bóvedas de crucería, empezaron a surgir los arcos apuntados, se utilizaron más esculturas como fines decorativos, las portadas y los tímpanos de la puerta para representar historias bíblicas que se contaban de los santos de los cuales se adoraban en esas iglesias. Y ya finalizando está el románico tardío. Y es que el románico tardío empieza desde el siglo XII a principios del siglo XIII. Y en este se observa como ya hay una gran influencia gótica entrando al Renacimiento. Se ve como empieza Europa a surgir nuevamente, empieza a tomar otra vez una estabilidad económica en todas sus regiones, en todos sus países. Empiezan sí los elementos arquitectónicos, pero sobre todo empiezan los elementos esculturales, más allá de la decoración. Empiezan a contar historias, empiezan los vitrales, las crucerías como fines históricos en cada una de las iglesias. Tercer punto, ya cuando hablamos del tercer punto de este del estilo románico empezamos las escuelas del románico en cuanto a su arquitectura. Bueno, antes de hablarles sobre las escuelas del románico, les vamos a presentar un video corto que nos muestra las características y principales monumentos en el románico. The Romanesque was Western Christendom's first unified style of art, spreading throughout much of Europe in the 11th, 12th, and the first half of the 13th century. It originated in France, linked to the Cistercian religious order and the Abbey of Cluny, emerging simultaneously in Spain, France, Italy, and Germany. Its name is owing to its employment of Roman techniques, an attempt being made to recover the spirit of a new Christian Rome as an instrument for the dissemination of Christianity. At the architectural level, the churches were built based on a Latin cross or basilica layout, the apse facing eastwards. The use of thick stone ashlar walls is a hallmark of this artistic style, together with semicircular arches and barrel vaults. Openings and windows are scarce, allowing little light in, while outside buttresses are used. Romanesque cloisters wrap around the courtyards of the monasteries, cathedrals, and convents. The porticos are decorated with sculptures featuring hieratic poses or images of the Virgin and Child. The capitals are decorated with biblical scenes. Romanesque painting is characterized by its frescoes devoid of perspective or depth. Pure and vivid colors are used, and the art is manifestly didactic, having moralizing messages to teach people the scriptures through art. In Spain, Romanesque structures were built in the Christian kingdoms in the north of the peninsula, especially linked to the pilgrimages on the Camino de Santiago, or Way of St. James. The two sources that shaped the Spanish Romanesque were the Peninsular pre-Romanesque and Islamic art. The Romanesque is an essentially religious art, characterizing the construction of churches, cathedrals, and monasteries, such as the Cathedral of Santiago, Santo Domingo de Silos, San Clemente de Taul, and San Esteban de Gormaz. The early Romanesque appeared in Catalonia with evident influences from the Lombard Romanesque. It is an austere and relatively unadorned architecture with discrete ashlar masonry on the walls and tall towers. Clear examples are the monasteries of Santa Maria de Ripoll and San Pedro de Roda. The full-fledged Romanesque can be found along the entire Camino de Santiago. The Cathedral of Jaca
the monastery of San Juan de la Peña, the monastery of Lere in Navarra, San Martín de Fromesta in Palencia, and the Royal Collegiate Church and Royal Pantheon of St. Isidore in Leon, known as the Romanesque Sistine Chapel. Finally, the late or Hispanic Romanesque is an art with Romanesque foundations, but with its own local features, such as the Holy Chamber of the Oviedo Cathedral, churches with side porticos in Segovia, San Martin, San Milan, San Esteban, San Miguel in Sotosalbos, and Santo Domingo in Soria. Escuelas del Románico y su arquitectura. Francia. Fue en Francia donde se formó uno de los tipos principales de iglesias románicas, las llamadas iglesias de peregrinación. Pues como su nombre lo indica, se trata de los templos que surgieron en las poblaciones que servían de paso o eran meta de las peregrinaciones, en especial la que llevaba a Santiago de Compostela. Las iglesias de peregrinación tenían que albergar a gran cantidad de peregrinos y pues así facilitar el acceso a las reliquias sin dejar de celebrar el culto. Por esto se construían las naves laterales donde se puede facilitar la visión del altar sin interrumpir el culto. Estas están construidas en el segundo piso en forma de galería. También tenían un gran enfoque en las bóvedas, como lo podemos ver en las bóvedas de Provenza. Entonces, la arquitectura románica en Francia tiene diferentes regiones importantes. Está Borgoña, Normandía, suroeste, que vendría siendo Aquitania, Provenza y las grandes iglesias de peregrinación. Pues empezaré hablando por las iglesias de peregrinación que se desarrollan en torno a Auvernia y a Languedoc, donde construyen iglesias de peregrinación con tribunas, como la iglesia de San Turnino de Toulouse, como podemos ver en la imagen. Esta cuenta con 5 naves, en donde vemos la girola que está al exterior, con sus absidiolos, un alto cimborrio que cubre el crucero, y en el interior vemos los elementos típicos románicos. La nave central está cubierta con la bóveda de cañón y sus arcos fajones hacia la tribuna, y pues también podemos ver que tiene pilares cruciformes. También se caracteriza por unas figuras estilizadas y movidas en cuanto a su escultura. Algunas de las piezas tienen las piernas cruzadas. Destaca el claustro y el portillo de San Pedro de Moissac, con una de las mejores versiones del Cristo en majestad, y las iglesias de Souillac y de Santa Fe de Coques. Borgoña se caracteriza por sus iglesias debido a que no tienen tribuna, como vemos en la imagen, en Santa Magdalena de Becelay. La alternancia de colores en las bóvedas es influencia musulmana. En cuanto a la escultura, se caracteriza por figuras alargadas, flexibles y dinámicas. Destacan los capiteles de Cluny, las esculturas de San Lázaro de Autun y la portada de la Magdalena de Becelay. Aquitania. Pues en Aquitania podemos ver que son iglesias de influencia bizantina.
Esto quiere decir que son iglesias con cúpulas montadas sobre pechinas. Entonces, como vemos aquí en el Sanford de Périgueux, estas iglesias de planta de cruz griega, con 5 cúpulas, pues sus iglesias se caracterizan por la falta de tímpano, lo que da lugar a que las esculturas se extiendan sobre la fachada. Normandía. Estas iglesias están muy elevadas, geométricas y simples en temas de volumen. La fachada queda enmarcada por 2 torres, como lo podemos ver aquí en la Catedral de San Esteban de Caen. Provenza. Las abundancias de restos románicos nos dejan ver las influencias clásicas sobre todo, por lo que en San Trófimo de Arles se caracterizan por sus esculturas sobre el portal, en particular el juicio final, como lo vemos aquí, y las columnas del claustro son adyacentes. Se considera que estas iglesias son algunos de los mejores, por decirlo así, ejemplos de esculturas románicas. Cuando hablamos de las escuelas románicas en cuanto a su arquitectura, también podemos encontrar a Italia. Italia tuvo un papel muy significativo en el desarrollo del estilo románico en la Edad Media, sobre todo, porque en Italia se encontraban muchas diferentes influencias, como es la influencia carolingia, la influencia bizantina, sobre todo influencias clásicas y influencias paleocristianas. En Italia podemos dividirlo en 2 segmentos, donde al norte de Italia se encontraban ciertas características específicas y al sur de Italia también se encontraban otras características. En este momento, lo que conocemos nosotros como Italia, en su momento fue algo que estaba separado, estaba dividido en diferentes ciudades autónomas una de la otra, lo que no lo hacía un país por completo. ¿Qué quiere decir esto? Que su estilo románico fue creciendo en cada una de ellas, pero al final se pudo surgir como algo característico de Italia. Y es que cuando hablamos de la arquitectura románica en Italia, podemos sí encontrar influencias carolingias, influencias clásicas e influencias paleocristianas. Las características que hacían a este estilo románico en Italia eran sobre todo las galerías de los arcos vivos, hacían también los arquillos lombardos ciegos, la importancia de las columnas en las iglesias para el sostenimiento de estas, con decoraciones que se desplazaban hacia las paredes y hacia los techos. Sobre todo también la decoración mediante el uso del mármol, de la piedra y del ladrillo. También pues la separación de la iglesia, el campanario y el baptisterio. Ya como podemos hablar de algunos ejemplares que podemos encontrar en Italia, por lo menos en cuanto a la separación, podemos encontrar el Junto de Pisa, en donde el conjunto de Pisa se divide en la catedral, el campanario y el baptisterio. Aquí podemos ver que está dividido en 3 y que cada uno está separado, pero todos juntos se encuentran en un conjunto que forman a la iglesia en general. Ya cuando hablamos de algo más característico hacia las catedrales que se encontraban en Italia, podemos encontrar la San Ambrosio de Milán. Y es que la San Ambrosio de Milán, pues como dice su nombre, se encuentra en la ciudad de Milán. Esta fue construida hacia el siglo IV, después de la muerte de San Ambrosio. Esta iglesia, esta catedral, encuentra con una fachada de ladrillo, con unos arcos vivos de medios a puntas que se pueden apreciar, que se pueden ver. Sus columnas eran muy rudimentarias, eran gruesas, eran grandes, pero no con mucha decoración. Esta es una de las más antiguas con la que empieza a surgir el románico. Otro ejemplar que podemos ver es la San Miniato al Monte de Florencia. Esta es un ejemplar del románico porque esta ya
empieza con unas fachadas de mármol, unas fachadas más bonitas, empiezan a surgir los arcos de media punta pero ocultos, empiezan a surgir las bóvedas de aristas, sobre todo en este tipo de catedrales. Ahora, cuando hablamos de otras escuelas del románico, podemos encontrar a Alemania. Y es que Alemania durante ese periodo pues estaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que era liderado por los otonídas. En sí Alemania se convirtió en una entidad central para toda Europa medieval, Europa central. Era una entidad política muy poderosa en ese entonces. Y es que algunas de las influencias que estuvieron en Alemania, dependiendo del románico, podemos encontrar las influencias de los otonídas, muchas influencias francesas sobre todo, y también muchas influencias lombardas. Cuando vemos las características que hacen hacia la escultura de Alemania, hacia la arquitectura, de Alemania, podemos encontrar sobre todo los monumentos, las iglesias, las catedrales ya eran muy grandes, contaban con una gran altura. Las iglesias ya eran de tipología de tipo doble, todas las naves eran con bóvedas de arista, las galerías también contaban con sus arcos vivos, y los arquillos sobre todo eran lombardos y ciegos. Si vamos a hablar de algunos ejemplares, de algunos ejemplos sobre las catedrales, podemos hablar sobre la catedral de Espira, que esta catedral pues fue construida en el siglo XII en la ciudad de Espira, en Alemania. Esta contaba con diferentes vitrales, vidrieras, donde empezamos a notar ya la escultura, donde empezamos a notar la pintura, que ya se usaba como algo más con fines decorativos. Esta iglesia pues era alta y de igual manera no contaba con su baptisterio y campanario separado, pero era una de las más altas y una de las más viejitas de Alemania, y con esta se fueron influenciando para la creación de muchas otras. Cuando hablamos de otras catedrales, podemos ver la catedral de Worms, que la catedral de Worms pues es en la ciudad de Worms, creada hacia el siglo XII. Esta también pues se le llama la catedral imperial, porque es una de las catedrales más altas. Esta cuenta con su fachada en piedra, cuenta con diferentes murales por dentro que no podemos apreciar en este momento, pero cuenta con diferentes pinturas en mural donde cuentan las historias de sus santos. Ya empezamos a ver cómo se utiliza la pintura para algo más con fines históricos y no solo para decorar. Inglaterra. La invasión normanda y la victoria de Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings supone la integración de Inglaterra en el devenir cultural europeo y la ruptura con los países escandinavos. La catedral, junto al castillo, ocupa el lugar más alto de la ciudad. Esto manifiesta más pura de las arquitecturas normandas y de los poderes terrenales, también del poder eclesiástico. Esto nos da a entender el símbolo de dominio y para los súbditos, y baluarte contra los escoceses. El que vemos aquí se trata del primer templo completamente abovedado del románico. Los muros de la catedral forman parte del castillo de Durham. Presenta una alternancia de soportes y las bóvedas por primera vez nervadas. Se encuentra por encima de la tribuna, que presenta un sistema de soporte exterior que vendría siendo oculto. Como podemos ver, contiene repisas internas que se encuentran por encima de las tribunas. Otro elemento destacable es el zigzagueo como elemento decorativo. España. Dentro del contexto histórico político, la península está dividida en dos zonas: los núcleos cristianos en el norte y
al andaluz en el sur. Se desarrollaron dos eventos importantes, que es la reconquista frente al Islam y las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Su sociedad en ese entonces no era feudal. El poder lo tenían monarquías que eran reinadas por el Papa. En los siglos XI y XIII, durante el proceso de reconquista, se produjeron dos avances de los cristianos dentro de la zona norte, donde se desarrolla el arte románico. Tenemos a su vez dos áreas diferenciadas: la zona catalana, de influencia italiana, y la zona noroeste, de influencia francesa. Debido a las peregrinaciones, se evidenció la europeización de reinos hispanos. El románico en España tenía grandes influencias, como lo son el prerrománico asturiano, el románico francés, el románico lombardo y el arte islámico. Esta está dividida en dos signos, como Cataluña en la primera mitad del siglo XI y en la segunda mitad con el estilo influenciado por Aragón, Navarra, Castilla, León y la Catedral de Santiago de Compostela, que pues más adelante hablaremos de cada una de ellas. Sus influencias son francesas e islámicas. El primer románico se desarrolló en Cataluña. Se caracterizan porque son pequeñas y con triples ábside. En la cabecera una torre lateral muy alta, pues para lo pequeña que eran las iglesias. Y las cubiertas son de madera. Adoptan elementos decorativos lombardos y los arquillos son ciegos y las fajas. El monasterio de Ripoll tiene 5 naves, pero tiene 7 ábsides. El central, más alto y ancho que los laterales, presenta también arquillos ciegos, lombardos, que decoran, y pues un cimborrio octagonal. La altísima calidad arquitectónica, escultórica y pictórica del románico aragonés. No hay que perder de vista que pues uno de los principales ramales del Camino de Santiago provienen de Francia. Entonces cruzaban los Pirineos por Somport y atravesaba Jaca en dirección al oeste. Se combina maravillosamente con los bellos paisajes montañosos del Prepirineo. El pequeño reino de Aragón recibió muy pronto, como por el siglo XI, los aires del primer románico o el románico lombardo desde el origen de la península. En Jaca, que vendría siendo Huesca, se levantó su catedral, que se convirtió en uno de los primeros edificios románicos plenos de España, que marcó una morfología arquitectónica y escultórica que se desarrollaría ampliamente en el Camino de Santiago y en el norte de la península. Desde entonces, la proliferación del románico en Navarra es imparable, pues gracias a la arteria cultural, supone el Camino de Santiago, llegando a ser abundante y de primera calidad. Pero el románico en Navarra es más que el Camino de Santiago. Como en otras zonas de España, el románico rural, dependiente del románico, es más cualificado, pero es adaptado a numerosas y pequeñas aldeas.
que hacen parte pues de su pronta aparición. Ahora continuamos con Castilla. Y es que en la arquitectura románica en Castilla, esta cuenta con grandes riquezas, con una gran cantidad y diversidad de influencias. En Castilla podemos encontrar a Burgos, podemos encontrar Segovia, podemos encontrar a Ávila y podemos encontrar a Soria. Cuando hablamos de Burgos podemos encontrar una extraordinaria calidad escultórica, como lo podemos ver en los monasterios de Santo Domingo de Silos. También podemos ver esto en Segovia, las grandes torres políticas laterales. Podemos ver, por ejemplo, la San Juan de Caballeros. En Ávila, cuando hablamos de Ávila, podemos ver los porches laterales y las torres bajas. Podemos encontrar, sobre todo también, las murallas, que son una gran influencia y son muy reconocidas. Cuando hablamos de Soria, ya empiezan a notarse más, sobre todo, las influencias musulmanas. Si ya vamos a hablar de Santo Domingo, en Santo Domingo podemos encontrar el monasterio de Santo Domingo de Sirio, que este fue pues creado hacia el siglo XI. Cuando vemos estas imágenes del monasterio, podemos encontrar sobre todo cómo destacan sus columnas, con sus decoraciones, con sus esculturas que van decoradas dirigiéndose hacia el techo. Ya en cuanto a arquitectura, en cuanto a sus planos, el monasterio de Santo Domingo ya se encontraba con sus claustros, sus cocinas, sus hospederías, porterías, locutorio. Podíamos encontrar la sala capitular, las bibliotecas. Dentro de este monasterio también se podían encontrar la iglesia convencional, el salón de la iglesia convencional. Podíamos encontrar también puertas funerarias, lo que hacía que todas estas personas religiosas no tuvieran la necesidad de salir de los monasterios, porque en estos se encontraban todo. Ya cuando hablamos de Segovia, como lo podemos ver en las diapositivas, podemos ver la San Milán, podemos encontrar la San Juan de Caballeros, podemos encontrar la iglesia de la Veracruz. Y es que todas estas iglesias o todas estas catedrales empiezan a contar ya con sus arcos de medios a puntas, pero arcos vistos. Sobre todo podemos encontrar ya la arquitectura, que no solo se encuentra, la escultura, perdón, que no solo se encontraba dentro de la iglesia, sino que la escultura también era algo que podíamos ver por fuera, que era ya de fines decorativos. Ya si la escultura se encontraba dentro de la iglesia, llegando hacia el altar, llegando hacia las columnas, desplazándose por las paredes y llegando al techo, eran ya que contaban historias sobre los santos, y contaban sobre quién era el santo, sobre sus milagros, qué fue lo que hizo el santo. Todas estas iglesias de Segovia fueron construidas hacia el siglo XII. Ahora, si cuando hablamos de Ávila, en Ávila podemos ver ya hacia el siglo XII también, podemos encontrar como por ejemplo la Catedral de San Andrés, la iglesia de San Vicente, o como les vengo diciendo, podemos ver las murallas de Ávila. Y es que en estas empiezan a ver, sí, también los arcos de media punta, pero empezamos a notarlos ya arcos más ocultos. En estas empiezan a notarse ya las vidrieras, empiezan a construirse vidrieras en esta región con fines decorativos, para contar la historia del santo únicamente, como para mostrar la imagen de quién era el santo. Y si hablamos de Soria, podemos hablar de la San Juan de Durero, o podemos hablar de la iglesia San Juan de Rabanera, o también podemos encontrar la Santo Domingo del siglo XII. Y es que en estas se empieza a utilizar también mucho la arquitectura, la escultura, perdón, en cuanto a las columnas de las iglesias. Empezamos a ver las iglesias, sobre todo en esta región se encontraban las iglesias bajitas, con pequeños arcos, con ventanas muy pequeñas, y en esta parte de Europa, en Soria, se encontraban ya las iglesias oscuras. Ahora,
Cuando hablamos del Camino de León o el Románico Leones, podemos hablar de dos distintas características. Y es que podemos encontrar el Camino de Santiago o podemos encontrar la región del Durero. Cuando hablamos de las características e influencias que tuvieron en el Camino de Santiago, podemos hablar sobre el románico, podemos hablar sobre las influencias románicas con muchos elementos musulmanes. Y cuando hablamos de la región del Durero ya podemos encontrar diferentes características o diferentes influencias sobre las cúpulas de pechinas, sobre influencias francesas, del suroreste sobre todo, y también muchas influencias bizantinas. Podemos encontrar muchos ejemplos, pero sobre todo uno de los más conocidos en el Camino de Santiago, en Leones, podemos ver la San Martín de Fromista, que esta fue construida hacia el siglo XI. Esta ya llevaba su fachada en ladrillo, era alta, era grande, espaciosa, ya contaba con su diferente campanario, baptisterio y catedral. Esta contaba con sus lombardillos ciegos, contaba con sus arcos también de media punta, pero ocultos. Aquí la escultura era fin decorativo y se usaban únicamente para decorar la iglesia en cuanto a su exterior e interior. Y si hablamos de la región del Duero, podemos encontrar la región de Zamora, podemos encontrar la Catedral del Toro, o podemos encontrar la Catedral Vieja de Salamanca. Todas estas fueron creadas ya en el siglo II, construidas en el siglo XII. Y lo que caracteriza a estas catedrales es que ya contaban con sus cúpulas, con sus campanarios altos, con sus campanarios que contaban con sus arcos y lombardillos que eran claramente visibles, por los cuales entraba la luz. Ya no eran como la anterior, como en los caminos de Santiago, eran oscuras, eran pequeñas, con sus ventanales chiquitos, sino estas ya eran grandes con fines de que entrara mucha luz natural. Ahora, cuando hablamos de Santiago de Compostela, tenemos que decir que pues es la culminación del románico español y del románico europeo. Muchas de las influencias que tuvo el Santiago de Compostela fue las bizantinas, las carolingias, pero sobre todo una influencia francesa clásica. Algunas de las características que hacen surgir a esta arquitectura de Santiago de Compostela es las iglesias de peregrinación hacia el Camino de Santiago, o la gran altura e iluminación que tenían las iglesias, las catedrales. El ejemplo más claro pues es la Catedral de Santiago de Compostela, en la que podemos ver que pues es una de las más altas, con las columnas que se extienden por todos los arcos de medios a puntas, donde podemos ver que sus dos torres más altas contaban con más de 113 pies de alturas, y aquí también se contaban con sus arcos lombardos vistos, no eran ciegos, y eran con fines de que entrara pura luz natural. La usaban, esto traía un significado religioso, ya no tenían que ser oscuras como se hacía en el prerrománico y antes. La escultura. La escultura románica está muy vinculada a la arquitectura, desarrollando así el relieve. Los lugares principales para la ubicación de los relieves eran las portadas de los templos, pues esto era porque al ser un lugar de paso obligatorio, todos los fieles las veían obligatoriamente. Entonces lo que facilitaba que fueran instruidos en la doctrina. Aquí en la imagen podemos ver el tímpano de la portada del monasterio francés de San Pedro de Moissac, que contiene el Cristo que está situado aquí en esta parte, al interior de la mandorla, un hombre al lado izquierdo, aquí en esta parte, que representa a San Mateo,
Debajo de él está San Marcos, representado como un león. Al lado derecho podemos ver un águila, que representa a San Juan, y debajo del águila un toro, que representa a San Lucas. Como pueden ver, esto está rodeado por 24 ancianos que alaban a Dios. Con esta misma imagen quiero indicar por qué elementos está construida las portadas de los templos. Aquí podemos ver las arquivoltas, el tímpano, que como bien ya lo describí, el dintel, que está en la parte inferior y que está apoyada por el parteluz, que se ubica en la pura mitad de las portadas de los templos, y las jambas. Listo, por ese lado. También podemos encontrar imágenes simbólicas como el Dextera Domini, que vendría siendo la mano derecha de Dios. El Agnus Dei, o Cordero Místico, que redime a los hombres y triunfa de la muerte. El Crismon, que está acompañado por letras griegas, que es Alfa y Omega, siendo el símbolo de Cristo, que es el principio y fin de todas las cosas. Este lo podemos encontrar en el tímpano de la Catedral de Jaca. También vemos la paloma, que es el símbolo del Espíritu Santo. En los templos también teníamos esculturas dedicadas a la Virgen, debido a que la veían como mediadora entre Dios y los hombres, para conseguir su redención. En esta podemos ver pues que es una figura donde nos muestra su maternidad virginal, como podemos ver en el tímpano de la puerta del obispo de la Catedral de Zamora. La forma más frecuente de la Virgen en majestad es hierática, solemne y con el niño Jesús sobre sus rodillas. Se recalca así su papel de madre y trono de Dios. Además de estos, aparecen otras esculturas procedentes de la Biblia, más exacto del Antiguo Testamento. Podemos encontrar a Adán y a Eva, aquí como podemos ver, a Daniel en el foso de los leones y el sacrificio de Isaac. Aquí podemos ver a Daniel en el foso de los leones, que está en la iglesia de San Martín en Fuentidueña, en Segovia. Ya podemos encontrar pues también parábolas y milagros de Jesús, la pasión y la resurrección, el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, y la ascensión, entre otros. Estas esculturas las podemos ver en algunos capiteles, como lo son el capitel de San Martín de Fromista, y encontramos la oración de los Reyes Magos. Son también frecuentes los temas relacionados con las vidas de los santos. Esto era para que sus virtudes y martirios sirvieran y fueran ejemplo para la comunidad. Estas historias se inciparon en la leyenda dorada. Aquí podemos ver el relieve del maestro Nicolaus, que está en la catedral de Ferrara, en Italia. Aquí podemos ver a San Jorge matando al dragón, una de las historias de la leyenda dorada. No solo veíamos presentes benevolentes, sino que también podíamos ver representaciones del pecado. Se esculpieron todo tipo de animales y seres monstruosos. Ocupaban los capiteles o las llamadas columnas bestiarias.
Un ejemplo es la de la abadía de Souillac en Francia. Estos fustes mostraban un mundo animal en lucha. Aquí podemos ver el relieve de un bestiario de la bahía de Souillac, en el que encontramos, como pueden ver, animales, dragones y monstruos. También encontramos en el románico escenas de tipo profano, que pretendían como en algún carácter simbólico, por ejemplo los meses del año, reflejados con imágenes relativas a las tareas agrícolas o a la vida de los campesinos. También podíamos ver escenas de circo, escenas de caza y de gesta. Aquí podemos ver la escena de Vendimia, que es un capitel de la iglesia de Moutier-Saint-Jean en Francia. También aparecen elementos vegetales y geométricos que eran más vistos en los capiteles. Aquí podemos ver trenzados y espirales de punta, de puntas de diamantes, ajedrezados, y acá en la imagen podemos ver los capiteles con decoraciones vegetales y geométricas. Estos son capiteles de San Martín de Fromista. No solo existen esculturas de relieve, sino que también encontramos esculturas exentas, que vienen siendo esculturas de bulto redondo que pues podemos ver todos sus lados. Estas están talladas sobre todo en madera policromada, y otro material utilizado fue el marfil, que se utilizó generalmente para objetos de culto, cubiertas de urnas o tapas de libros litúrgicos. Pero también hay algunas imágenes como el Cristo del Rey Fernando y la Reina Sancha. Uno de los temas más representados y más frecuentes es la Virgen con el Niño, donde María carece como de identidad, y más bien solo cumple una función, que es ser el trono de su hijo. Son esculturas caracterizadas por la frontalidad y el hieratismo. También son importantes las imágenes del Cristo en la cruz, pero este Cristo es representado vivo y ricamente ataviado, con adornos en sus prendas, como lo podemos ver acá, para que así la pasión no significara dolor ni sufrimiento, sino como un triunfo sobre la muerte. Otra de las características que se introducen en el románico, sobre todo, es su pintura. Cuando hablamos de la pintura del románico, esta no es tan predominante, esta no surge tanto en este estilo como la arquitectura y como la escultura. Pero aún así, el estilo románico, la pintura románica tiene un papel muy importante con fines decorativos de las iglesias, de los monasterios románticos. Cuenta con diferentes características que la hacen del estilo románico. Uno de los grandes ejemplos que podemos encontrar en este estilo es el ábside de San Clemente de Taúl. Es el campanario que se encuentra en San Clemente de Taúl, que es el Cristo, que cuenta con sus características faciales muy clásicas, muy geométricas, que cuentan características muy minimalistas, sin tantos detalles. Podemos ver diferentes ejemplares, como es el ábside de Santa Marta de Taúl. Podemos encontrar también el frontal del altar de la iglesia de San Martín de Puigdó. Podemos encontrar varias características y varios ejemplos que hacen la pintura románica. Y es que cuando hablamos de la pintura románica podemos extendernos hacia varias características, como lo son las características como el muralismo, criptas imperiales. Podemos hablar de pinturas pero con tamaños muy grandes, tamaños
impresionantes, como en la Catedral de Worms, que les decía, con más de 113 metros de altura. Tenían pues sus decoraciones, las cuales contaban también con una altura muy grande y parecía algo imposible de creer. Cuando hablamos de las pinturas de los murales, pinturas murales, esas se encuentran casi siempre en el interior de las iglesias. Las catedrales, las pinturas murales se pueden encontrar en diferentes periodos de la historia, pero sobre todo en este estilo románico, que datan una historia sobre los santos, sobre los dioses. Muchas de estas pinturas pues son de estilo románico, que representaban escenas religiosas y escenas bíblicas. Esto podemos también pues decir que en la pintura se usó en cuanto a temas religiosos, porque fue utilizada con fines no solo decorativos, sino, como les digo, para representar los dioses con un propósito de devoción. Se representaban escenas bíblicas como una anunciación, la crucifixión, el juicio final. También pues, se solía incluir imágenes como lo son imágenes de santos y de mártires. El estilo artístico que tuvo la pintura en el románico se caracterizaba pues por su simplicidad, por su enfoque en la narración, más que en el cómo se veía el santo en la pintura. Las figuras humanas en cuanto a la pintura a menudo pues tenían gestos y proporciones simplificadas. Los colores utilizados en estas pinturas eran colores vivos, eran colores limitados, sobre todo con un énfasis con solo tonos primarios. Una de las características de la pintura es que muchas de estas fueron creadas sobre una base dorada. Sobre un fondo dorado se realizaron sobre esto para que le diera un aspecto brillante, un aspecto celestial a la pintura o al mural, porque el dorado en esa época simbolizaba la divinidad y la trascendencia a lo divino. También podemos encontrar otras características como son el arte de la miniatura. Y es que además de las pinturas murales, las iluminaciones de los manuscritos religiosos, conocidas como pinturas miniaturas, también era una forma muy importante de expresión en ese momento. Los manuscritos pues a menudo incluían muchas ilustraciones decorativas y representaciones de escenas religiosas. Ya en cuanto a sus fines decorativos de la pintura, a fines de ornamentación arquitectónica, pues en algunas iglesias, como les vengo diciendo, encontraban las paredes y los pilares que también se decoraban con pintura y ornamentación, lo que añadía belleza también, lo que añadía mucho, sobre todo mucho significado del espacio sagrado que era la iglesia o la catedral. Y es que también podemos encontrar lo que es el papel didáctico, y es que en la pintura románica tenía no solo fines de ornamentación, sino también tenía un fin educativo y un fin espiritual. Y es que la mayoría de la población medieval no sabía leer, no sabía escribir, por lo que muchas de las pinturas sirvieron para transmitir las enseñanzas de la iglesia o transmitir lo que querían mostrar del santo. Y es que aunque la pintura románica pues no alcanzó la sofisticación y el realismo como lo es la arquitectura, como lo es la escultura, podemos ver que igual tuvo un papel muy importante, sobre todo hacia los siguientes estilos, a las siguientes épocas que se vienen en Europa, como es el Renacimiento, como es el estilo gótico, que ya vienen con un vínculo más hacia la historia y el legado artístico que podemos ver en la Edad Media.